Lo importante es acercarse y mirar. Aprender de las formas y representaciones del arte antiguo. Esa es una de las mayores enseñanzas de Beatriz Ramírez de la Fuente, investigadora y profesora, formadora de historiadores de arte y humanistas. Se le considera pionera en los estudios del arte del México antiguo y visionaria al hacerlo con un trabajo transdisciplinario e interinstitucional. Les damos la bienvenida a Voces Arqueológicas, la serie de Libreta Negra MX sobre mujeres que incursionaron y aportaron a la ciencia para acercarnos a la diversidad de sus miradas y sus voces históricas. El México posrevolucionario fue el contexto en que Beatriz Ramírez Aguirre nació un 6 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, hija de Samuel Ramírez Moreno y de Piedad Aguirre Argüelles. Desde la infancia, Beatriz estuvo familiarizada con la vida universitaria, desde el lado de su padre, Samuel Ramírez, que era secretario general de la Universidad Nacional y profesor en la Facultad de Medicina. Inicialmente, Beatriz ingresó a la Facultad de Medicina, pero cuando tenía 21 años, en su tercer año de la carrera, casi cursaba de manera simultánea materias de medicina y de historia y arte. Era habitual verla en la Casa de los Mascarones en Santa María la Ribera, en esa época sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ante el llamado de su vocación, eligió encaminarse definitivamente hacia el campo de las humanidades. De 1950 a 1953 cursó la licenciatura en Historia en esa facultad. Le marcaron las clases de arte antiguo de México impartidas por el historiador Raúl Flores Guerrero, despertando su interés por el estudio del arte de los pueblos de ese pasado remoto. Beatriz Ramírez Aguirre tenía un ímpetu incansable, pues hacia los años 50 entró a la maestría de Historia de las Artes Plásticas en la Universidad Iberoamericana. Terminó titulada en 1963 con la investigación Estudios sobre la escultura maya del periodo clásico en Palenque, que se publicaría en 1965 bajo el nombre La escultura de Palenque. Estos trabajos fueron realizados con la asesoría de Justino Fernández, historiador del arte, del arqueólogo Alberto Ruz Lullier y Heinrich Berlin, epigrafista e historiador del arte. La joven disciplina de la historia de arte en esa época era distinta a lo que conocemos hoy en día. Los estudios sobre el arte de los pueblos prehispánicos se caracterizaban por el énfasis en los objetos, su materialidad y dimensión estética, pero abordadas y comparadas desde categorías para el arte occidental. Pero no se ponía mucha atención a las personas detrás de las obras, ni a los procesos de creación y mucho menos a su complejidad social y cultural. Beatriz Ramírez fue crítica de esas visiones desde el inicio de su carrera. Para ella, las obras de arte comunican significados profundos. Esas expresiones materiales son expresiones de un sistema de interacciones y significados que solo pueden ser conocidos mediante el estudio de su contexto sociocultural con profundidad histórica. Sus investigaciones se caracterizaron por tener contacto directo con las obras en los sitios arqueológicos o los museos, la implementación de un análisis metodológico que va de la iconografía e iconología, que permitió leer códigos de esas obras y proponer que esencialmente comunican las visiones de la existencia humana. Un entramado complejo donde las personas se relacionan entre sí, con el entorno natural y con lo sagrado. También, mediante el estudio minucioso del estilo, evidenciaría la variabilidad social plasmada en las obras de arte.
Una de sus mayores propuestas fue que para que estos estudios fueran completos, era necesario incluir diversas áreas, desde ciencias exactas, sociales y humanistas. Desde los 35 años ya formaba parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ahí fue consolidando su quehacer hasta que Beatriz se convirtió en directora de esa área en 1980. Uno de sus proyectos más importantes fue el de la pintura mural prehispánica en México, que abarcó diversidad temática, regional y temporal. Implementó un minucioso registro gráfico y escrito en campo en colaboración entre diseñadores gráficos, arqueólogos, fotógrafos, biólogos, restauradores. Todo ese trabajo tuvo muchos resultados que fueron presentados en seminarios y en obras exhaustivas como La pintura mural prehispánica en México, volumen 1, dedicado a Teotihuacán, el volumen 2 para el área maya, el volumen 3 para Oaxaca, entre otros. Y no solo eso, sino que Beatriz daba clases continuas de manera paralela a su labor de investigación. Impartía materias, seminarios y conferencias sobre arte prehispánico, arte moderno, historia del arte, pintura moderna en México y arte y sociedad prehispánica. Todas estas en aulas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la NAHUAC y la ENA. Atendió desde 1958 hasta 2003 a historiadores del arte, historiadores, arqueólogos y antropólogos. En los años posteriores se enlistan premios y reconocimientos. Uno de ellos fue su nombramiento al Colegio Nacional, institución encargada desde 1943 de reconocer y reunir el trabajo destacado de artistas y científicos. Cabe resaltar que aunque un lugar de gran importancia intelectual, sería hasta 1985 que empezó a incluir nombres de investigadoras a su listado de colegiados. Beatriz fue la primera. Sus aportaciones también se han reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 1989. Beatriz Ramírez de la Fuente fue una de las más importantes historiadoras del arte, profesora y escritora de México. Su trabajo académico trascendió a diversas instituciones como la Academia de Artes de México, el Museo Nacional de Antropología, la Sociedad Mexicana de Antropología, el Comité Internacional de Historia del Arte de la UNESCO, entre otros. Con su mirada plural sobre el México antiguo, estableció diálogos con esos pueblos. Actualmente sabemos mucho más del arte e importancia social de símbolos de los olmecas, mayas, zapotecas, mexicas o teotihuacanos gracias al trabajo de Beatriz. Realizó un trabajo sistemático y continuo de investigación hasta junio de 2005, momento en el que falleció a sus 76 años. Su legado, testigo de vocación y dedicación, se conforma por un vasto repertorio de conferencias y escritos que dan pauta de la historia del arte antiguo mexicano. Este legado seguirá siendo la base de futuras investigaciones. Este video es una memoria póstuma a su vida y obra, porque su voz arqueológica nos acompaña en el camino del conocimiento de las herencias culturales en México y en el mundo. Gracias por ver este video. Seguiremos acercándonos al legado científico, histórico y humanista de Beatriz Ramírez de la Fuente y otras mujeres que marcaron pauta. Lo escucharon aquí en Libreta Negra MX, donde cultivamos memorias.